La mujer sin rostro. El pueblo en cuestión no es muy conocido ni muy habitado. Lo cierto es que a mi primo Damián le gustaba su tranquilidad y cuando su tiempo lo permitía, iba con sus amigos de cacería y aprovechaban la ocasión para quedarse a acampar unos días. Era muy arriesgado, teniendo en cuenta que debían pasar la noche en un lugar con animales y que conocían poco, y más teniendo en cuenta todos los mitos que existen acerca de los fantasmas. Pero había una leyenda muy famosa en el pueblo, cerca de una mujer que solía aparecerse en mitad de la noche a todos aquellos que estuviesen merodeando el lugar. Esta iba vestida completamente de negro, con una especie de túnica que cubría su rostro, y si te la acercabas lo descubría y podrías ver que en realidad no tenía rostro, sino que era solo un esqueleto. En este tiempo era una sola leyenda que por supuesto ni mi primo ni sus amigos tuvieron en cuenta al lanzarse en su aventura. ¿Mujer sin rostro? ¡Ja! Quisiera verla de frente e invitarla a salir, le dijo al resto de forma burlona, quienes acompañaron sus palabras con carcajadas, como queriendo demostrar que a nada le temían. Prepararon todo para pasar la noche, armaron la carpa y se instalaron para cenar y luego descansar, ya que el día siguiente saldrían temprano a cacería apenas asomar el sol. Damián tiene por costumbre quedarse despierto hasta tarde, leyendo o escuchando música, pero ese día debía dormir temprano para lanzarse en su aventura, junto al resto apenas amaneciera. Hizo todo el esfuerzo por dormirse pero sin lograrlo. Desató su caballo, que había dejado a menos de 10 metros atado a un árbol, junto con los otros de sus amigos, y se echó a galopar, aprovechando una suave brisa de verano que cruzaba todo el campo. Uno de sus amigos, Sebastián, lo escuchó y lo miró, pero siguió durmiendo sin darle importancia, y tal vez pensando que Damián daría una vuelta porque no podría dormir. Hizo unos 200 metros con su caballo al galope y solo sentí el ruido de la noche, grillos y la brisa en su cara. De repente sintió pasos, como si alguien caminara cerca suyo haciendo ruido con sus pasos en la maleza. Miró a su alrededor y no vio a nadie. Se detuvo y el caballo empezó a inquietarse. Lo acarició y lo calmó, pensando que se trataba de algún animal que estaba cerca. Pero ¿qué animal podría inquietar a su caballo, teniendo en cuenta que en el lugar en donde estaban no había animales salvajes? Luego de unos minutos volvió a sentir lo mismo, solo que esta vez más cerca suyo, y el caballo esta vez se puso en dos patas y lo tiró al suelo. Asustado, se levantó y volvió a mirar a su alrededor. Los árboles estaban altos, pero no tanto como para no notar que unos metros adelante a su derecha había alguien mirándolo. No tenía siquiera una linterna porque no creyó conveniente llevarla, solo iba a dar una vuelta con su caballo. Agarró a este, se subió nuevamente y con la luz de la luna pudo ver que era una mujer con un vestido negro. Se le vino a la mente la leyenda, pero se dijo: no, esto es imposible. Seguro alguien que quiera asustarme y lo está logrando. No terminó de pensar en eso cuando se le acercó aún más, pero por instinto voltó hacia atrás y salió al galope como alma que lleva el diablo en cualquier dirección. El animal, asustado, comenzó a correr cada vez con más intensidad y Damián, más asustado, se aferraba fuerte para no caerse y a su vez volteaba hacia atrás para ver si la mujer estaba en el mismo lugar o solo había sido su imaginación. Ella seguía en el mismo lugar, pero cuando volteó por tercera vez, ella ya se encontraba sentada en su caballo detrás de él. Y gran susto se llevó, ya que al voltear solo pudo ver un esqueleto en su cara. Se tiró al suelo y rodó unos metros y luego se levantó corriendo y siguió corriendo. No veía dónde estaba ni hasta dónde había llegado, por eso empezó a gritar para que pudieran escuchar sus gritos de horror sus amigos y salieran a buscarlo. A los pocos minutos pudieron encontrarle. Lo llevaron temblando hasta la carpa. No pudieron ver a la mujer y al caballo jamás lo encontraron. Levantaron sus cosas y se fueron esa misma noche del lugar. A Damián lo llevó uno de sus amigos en su caballo en estado de shock. Volvieron al pueblo donde vivía Sebastián junto a sus padres y recién al día siguiente Damián pudo contar lo sucedido. Luego se marchó con el resto de sus amigos, menos Sebastián, que vivía en el lugar y que sabía de la leyenda, pero no la creía, y prometió no volver al campo de noche a lanzarse en ninguna aventura, y menos reírse de las leyendas que corren por esos lugares y que los lugareños cuentan. La niña del espejo. Esto le sucedió a una niña y a su hermano. La inocente niña temía de los sucesos paranormales, tanto así que, si el hermano se atrevía a contarle una historia sobre fantasmas, la niña no podría dormir en toda la noche. El hermano, para divertirse y para quitarle los miedos, le contaba ese tipo de historias con frecuencia.
casi siempre inventadas. Un día, la niña vio a su hermano haciéndole algo en su habitación. Ella no sabía qué hacía él ahí, pero lo averiguaría, porque temía que le estuviera robando sus chocolates que tenía escondidos. Entonces esperó sentada en la cocina hasta que su hermano saliera de su propia habitación. La niña esperó 2 minutos más o menos desde el momento en que éste salió de la habitación y entró a investigar qué es lo que había hecho. Cuando fue a revisar si sus chocolates seguían en su lugar, observó que sí estaban, o al menos la caja, ya que no revisó dentro. La noche de ese mismo día, la niña, antes de irse a dormir, decidió compartir sus chocolates con su hermano, por lo cual fue a buscar uno. Cuando abrió la caja, grande fue su sorpresa, ya que se paralizó por al menos un par de minutos. Su inmaduro hermano había dejado una tarántula dentro de esta y se había comido todos los chocolates. Luego de recuperarse del susto, salió de su habitación gritando y llorando. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te comiste mis chocolates y dejaste ese horrible bicho dentro de la caja? Entró en la habitación del hermano y notó que éste dormía. Entonces le golpeó su cara y éste se despertó de un salto. Cuando la vio en ese estado, no recordó lo de la tarántula, por lo cual le preguntó qué había sucedido. «Tú sabes bien qué sucedió», le contestó. «¿Por qué lo hiciste?». En ese momento, el hermano lo recordó y estalló de la risa. Aunque al terminar de reír, le pidió perdón a su hermanita. Esta no quería verlo. Tanto era su enojo que, cuando él se le acercó, levantó un cuchillo atenta para cuando el cuerpo de su hermano esté a su alcance poder clavárselo. El hermano de la niña se asustó tanto que decidió solo pedirle perdón y retirarse a dormir nuevamente. Esa noche, la niña no pudo dormir. Durante el día tenía que hacer demasiadas cosas, por lo cual tampoco durmió. En la noche, ella seguía aterrorizada y no pudo dormir. Estaba cansada, pero cuando se iba a dormir, se imaginaba lo peor. Empezaba a recordar todas las historias que le contó el hermano y no lograba conciliar el sueño. A la mañana siguiente, los padres llegaron a la fiesta a la que habían asistido y la encontraron quieta con los ojos abiertos y pálida, tendida en su cama. La niña había muerto traumatizada por su propia mente. Luego de este acontecimiento, el niño contó que todas las noches sentía puntados en el pecho como si lo acuchillasen. Tanto él como sus padres lo relacionaban con alguna enfermedad o simples puntadas. Esos últimos lo llevaron al hospital más cercano para que revisaran su estado de salud y para saber qué es lo que él sentía. El médico explicó que la salud del chico estaba perfecta y no atribuía esa sensación a algo físico, sino a algo más bien mental, por lo cual lo llevaron a un psicólogo, quien al hablar con el chico se dio cuenta de que ese se sentía responsable por la muerte de su hermanita y probablemente se imaginaba a su hermanita clavándole el cuchillo con el que lo amenazó. Le explicó varias formas de eliminar esa sensación. El chico las aprendió una por una y en la noche las intentó en vano. Sin embargo, continuaba sintiendo el dolor. Un día, arreglándose en el espejo, vio a su hermanita detrás de él portando un cuchillo. La niñita lloraba y balbuceaba algo. Se dio vuelta con rapidez, pero no había nada. Cuando volvió a ver el espejo, la niñita lo había acuchillado. En ese momento, sintió un dolor profundo y cuando miró su espalda, notó que sangraba con una herida bastante grande. Después de esto, cada vez que pasaba frente al espejo, veía a su hermana acuchillándolo, por lo cual decidieron tirar todos los espejos. Finalmente, un día, tendido en su cama, el chico vio a su hermana en el reflejo de la ventana. Estaba sentada en su estómago. Le dio tanto miedo que quedó paralizado. Lo extraño es que esta vez no lo lastimó ni murió, ya que él sufría y eso era lo que ella quería. Ella no deseaba terminar con su vida para que pudiera continuar atormentándolo en el otro mundo. Desde ese día, el chico está internado diciendo que su hermanita quiere hacerlo sufrir. Según parece, desde ese momento, aquella niña ha aparecido en espejos de múltiples hermanos y hermanas mayores que hacen sufrir a sus hermanos pequeños y les ha dado una lección. El espíritu de la niña sigue buscando venganza protegiendo a los más débiles. Por eso, te recomiendo antes de hacer sufrir a un pequeño recordar esta historia, pues si no la recuerdas, tendrás que prepararte para un sufrimiento de por vida y olvidarte de tu reflejo en los espejos. La pastilla negra. Era el primer día que la veían. Entró en la sala del comedor con un ajustado traje de enfermera. Era alta, morena, de ojos profundos y bastante delgada. Su cuerpo era imponente, pero ella parecía desprender cierta simpatía. No era como la enfermera de todos los días, la algo rechoncha Carmen. Dentro del comedor, una de las familiares de un anciano le saludó mientras se marchaba. Ella le devolvió el saludo con una media sonrisa. Una vez se marchó del lugar,
La enfermera se situó delante del atrio en el que siempre se ponía Carmen para repartir las medicinas. Ella hizo lo mismo, algo que todos los ancianos supieron reconocer, como el momento de tomar las pastillas correspondientes para sus tratamientos. El primero fue Francisco, quien se adelantó a todos, gracias a que ya se encontraba recuperado de las toses de la semana pasada, que por poco lo conducen al hospital. Con paso lento, pero decidido, Francisco llegó hasta la enfermera y le pidió sus pastillas. Ella, sin embargo, solo le dio una sola pastilla, negra. Él se sintió extrañado y le preguntó si su mejor hacía que solo necesitase una pastilla, a lo que ella respondió con un gesto afirmativo con la cabeza. Detrás marchaba Amparito, a quien también le entregó una sola pastilla negra. Luego se acercó Juan, y lo mismo, recibió una pastilla negra únicamente como medicación. José Manuel, doña Almuenda, el señor Luis, todos los ancianos recibieron lo mismo, la misma pastilla negra. Francisco, el primero en tomar la pastilla, se sentía bien, cada vez con más fuerzas, con un sentimiento positivo que le inundaba toda su personalidad. Se sentó en un cómodo sillón y descansó unos minutos. Tenía sueño, así que cerró los ojos. La familiar que acababa de salir estaba cruzando la puerta del asilo cuando se cruzó con la enfermera Carmen. «Hola Carmen, ¿qué tal? Justo ahora acabo de cruzarme con tu nuevo ayudante», le informó. Carmen, extrañada, le contestó: «Creo que te confundes, querida. No hemos contratado nuevas ayudantes». Las dos, confundidas por esa extraña mujer a la que nadie conocía, regresaron al salón del comedor del asilo. Cuando llegaron, todos los ancianos estaban en sus respectivos sillones. Todos parecían dormir, pero no estaban dormidos. Se encontraban sin vida. Todos tenían una sonrisa leve en la cara y unos labios ligeramente manchados de negro. No había ningún rastro de la enfermera. Creepypastas realmente escalofriantes. Si llegas hasta acá, escribe la palabra enfermera en los comentarios para saber que terminas de verlo. Si los relatos te gustaron, deja tu like y suscríbete para que YouTube siga recomendando el canal y siga creciendo la comunidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. La Segunda Guerra Mundial había acabado, pero el daño que había causado a los alemanes durante la ocupación y sobre todo durante su repliegue tras perder la batalla de Normandía había dejado al pueblo francés en la más absoluta miseria. Con muchos de sus cultivos incendiados y sin casi ganadería, comer se había transformado en un privilegio al que solo unos pocos podían aspirar. En medio de este caos, acceder a un trozo de carne o un huevo era casi imposible, y solo en el mercado negro se podía conseguir un alimento fresco que llevarse a la boca. Por supuesto, sus desmesurados precios eran controlados por un grupo de gente sin escrúpulos, los cuales eran capaces de ver morir de hambre a sus compatriotas con tal de aumentar su fortuna. No es por eso extraño que se pagaran relojes de oro, joyas heredadas o obras de arte por un simple madrugo de pan. Monique no era ajena a la situación. Durante la ocupación se había visto obligada a ofrecer sus encantos femeninos a los soldados alemanes para poder comer. Por este motivo, entre una multitud de gente casi famélica, por un hambre prolongada durante meses o años, Monique destacaba por su lozanía y por tener algún kilito de más, algo totalmente inusual y que la hacía verse más atractiva que la mayoría de las mujeres de su edad. Monique sabía que esa era su mejor arma para seguir consiguiendo comida, pero la situación se había vuelto tan tensa que ya nadie parecía requerir de sus servicios. Preferían comer que su compañía. Un poco angustiada por el hambre que por primera vez empezaba a sufrir, recorría el mercado buscando a alguien a quien poder convencer para que le diera una pieza de fruta o un trozo de pan. Algo de carne era algo impensable, ya que el único puesto que aún la despachaba tenía unos precios prohibitivos y sus distribuidores parecían inmunes a sus encantos. Mientras miraba con la boca hecha agua cómo fileteaban un trozo de carne para un señor que había ofrecido como pago un collar de oro, un viejecito cayó casi a sus pies. La turba de gente que se agolpaba junto al puesto de carne había empujado al anciano, quien había recibido un fuerte golpe en la cadera y parecía no poder levantarse. Tal vez la moral de Monique no fuera la más adecuada, pero sin duda, la chica tenía un gran corazón y como un resorte, se agachó a ayudar al señor para ayudarle a levantarse. El viejecito, aún dolorido, le pidió que le ayudara a salir de ahí y le guiara hasta unas escaleras que había cerca para poder sentarse un rato. «Muchas gracias por tu ayuda, jovencita. Parece que el hambre le hace olvidar a la gente el respeto por los mayores». «Este es un verdadero caos», dijo Monique. «No debería acercarse a ese maldito puesto de carne. Las personas se vuelven como animales cuando empiezan las pujas».
Pero si no me hubiera acercado, ahora no tendría esto, dijo el anciano, mostrando un paquete con aproximadamente 1 kilo de carne. Los ojos de Monique se abrieron como platos. No había visto la carne tan cerca en semanas. ¿Cómo te llamas, jovencita?, dijo el señor, que esbozaba una maliciosa sonrisa, mientras Monique tenía los ojos clavados en la comida. Me llamo Monique, dijo sin apartar su mirada de la carne. Bien, hagamos un trato, Monique, le dijo el viejo, que sabía que la chica había picado su anzuelo. Si me ayudas a llevar este trozo de carne a mis hijos, que viven cerca de aquí, te prometo un filete para ti sola. Al fin y al cabo, un favor se paga con otro, y yo casi no puedo caminar con el dolor que tengo en la cadera. Monique, que no podía salir de su asombro por tan gentil oferta, solo acertó a asentir con la cabeza mientras miraba al anciano. Este le extendió el paquete y le pidió que esperara un momento mientras escribía en un papel que metió dentro de un sobre que posteriormente cerró. Ya de paso aprovecho para que le entregues esta carta a mi hijo Matías, dijo el viejo, quitándole importancia. Si no, no se va a creer que te he prometido un trozo de carne por el encargo. Tras despedirse del señor, que aún se sujetaba de la cadera con la mano, en un claro síntoma de dolor, Monique se dirigió hacia la dirección indicada. Quedaba al otro lado de la plaza, cruzando el mercado. Pero algo le perturbó cuando había avanzado solo unos metros. Uno de los vendedores en el puesto de carne parecía esbozarle una sonrisa, pero no una de esas que se regalaban los hombres para ganarse sus favores. Había algo perverso, malicioso en ella. Bajó la cabeza un poco asustada, y como si su instinto femenino la avisara, sintió que algo raro estaba pasando. Se giró para mirar al anciano, pero ahí ya no había nadie. ¿Cómo podía haber sido tan rápido y en escasos segundos antes, si no podía ni levantarse? Continuó su camino hacia la dirección marcada, pero había algo raro en su interior que le decía que tuviera cuidado. Una especie de intuición o sexto sentido que le pedía que saliera corriendo y nunca más entregara esa carne. Pero como ya habíamos dicho, Monique era una chica honesta que se veía incapaz de robarle a un anciano, y a pesar de su miedo, prosiguió con su encargo. Pero algo le detuvo una vez que llegó al lugar marcado. La dirección exacta estaba en un oscuro y recóndito callejón que quedaba oculto de la mirada indiscreta de todo el que paseara por la calle principal. Ligeramente asustada por la idea de que el viejo hubiese ideado un plan para abusar de ella, decidió que lo mejor era no arriesgarse, así que ofreció una moneda de pequeño valor a un muchacho de la calle para que terminara el encargo. Le esperaba en la esquina mientras observaba cómo el chiquillo llamaba a una sucia puerta de madera en la que se abrió una mirilla, por la cual un hombre se asomó para ver quién estaba llamando y comprobar que no hubiera nadie más con él. ¿Es usted Matías?, dijo el chico. Su padre le envía esta carta y este paquete de carne. El hombre no le hizo esperar, abrió la puerta con la intención de recibir el paquete, pero para sorpresa de Monique, que observaba todo desde la distancia, no agarró el paquete de carne, sino que sujetó fuertemente la muñeca del muchacho y de un tirón lo metió dentro de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Se comenzaron a escuchar gritos que fueron acallados en pocos segundos. El bullicio ensordecedor de la plaza había silenciado al pequeño, pero Monique había sido testigo de todo, así que gritando, se dirigió a un par de militares que sabía que siempre vigilaban que todo estuviera en orden cuando el mercado se abría. «Por favor, ayuda, acaban de secuestrar a un niño», dijo Monique mientras tiraba del brazo de uno de los soldados guiándole hacia el lugar. En menos de un minuto, los militares se encontraban golpeando la puerta del lugar en el que había desaparecido el niño. Un fuerte alboroto se escuchó en el interior del edificio. Un par de hombres vociferaban y golpeaban la puerta desde el interior. Parecía que estaban colocando muebles y otros objetos pesados para evitar que se abriera con las patadas de los soldados. De repente, el ruido cesó, y segundos después, por una de las ventanas que había en el tejado, apareció un hombre que velozmente saltó al edificio cercano y desapareció de la vista de Monique, quien gritando avisaba a los militares que estaban escapando por arriba. Un segundo hombre salió, y los soldados advertidos por Monique le dispararon. Uno de los disparos le acertó en pleno corazón y cayó rodando por el tejado hasta el vacío, golpeando el suelo con un golpe atronador a unos metros de Monique. Tras un par de minutos, los militares se cercioraron de que nadie más saliera por la ventana y regresaron a la puerta, la cual empezaron a golpear con más insistencia hasta que consiguieron abrirla lo suficiente para apartar los muebles con los que los delincuentes habían formado una barricada temporal que impedía acceder al edificio. Cuando consiguieron entrar, se quedaron estupefactos. Uno de ellos tuvo que salir inmediatamente mientras vomitaba. Su estómago no pudo soportar al presenciar tan macabro espectáculo. De un gancho colgaba el niño boca abajo. Un cubo debajo recogía toda la sangre que le chorreaba. A escasos metros
Había una mesa que parecía usarse para separar la carne del hueso y donde se podían ver restos humanos como pies, manos e incluso una cabeza. Junto a unos cuchillos ensangrentados había varios montones de carne, presumiblemente humana, que ya estaba lista para ser empaquetada. Mientras Monique, ajena al matadero humano que había visto los militares, se acercó al hombre abatido por los disparos. Al mirarle más de cerca, le reconoció como uno de los hombres que despachaban la carne en el mercado. Pero lo que más le llamaba la atención fue que de uno de sus bolsillos asomaba el sobre que le había entregado el anciano. La mujer se agachó y tras recogerlo decidió abrirlo. En su interior encontró escrito lo siguiente: esta es la última que te envío hoy. Las ventas van mejor que nunca. Por supuesto, cuando los soldados fueron al puesto de carne, ya no quedaba nadie ahí. Seguramente el hombre que huyó había conseguido avisarles y quitaron su puesto clandestino de carne humana. La ambición humana por conseguir riquezas puede hacer cometer actos en verdad aberrantes con tal de obtener dinero. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Francia. Si la historia te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte, así como compartir la historia para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. No debe haber evento más divertido que una fiesta en compañía de buenos amigos. Las fiestas suelen ser la excusa ideal para olvidarse de los malos momentos, acabar con el aburrimiento y olvidarse de los problemas. Y en el lugar apropiado, con la gente que uno quiere, es prácticamente imposible pasarla mal, a no ser que suceda algo desafortunado. Algo que no está en los planes de nadie, como por ejemplo, que de golpe aparezca un extraño y que en un abrir y cerrar de ojos lo arruine todo. Eso fue lo que le ocurrió a unos amigos que una noche se juntaron para divertirse. Si bien la idea era pasarla bien, aquella noche la reunión no sería tan alegre como de costumbre, ya que para su sorpresa, un extraño de apariencia misteriosa aparecería de golpe y le pondría punto final a la fiesta. México es un país de muchas fiestas. En cada pueblo hay todo tipo de celebraciones y festejos. Tal vez eso justifique que la alegría siempre está presente en todos los mexicanos, característico y fácil de identificar a un mexicano en cualquier parte del mundo. Pero la tradición oral parece sugerir que en este país hay fiestas que no son tan amenas, ya que algunos de los invitados, a veces, no son de este mundo. En la ciudad de Uruapan, en Michoacán, trascendió un acontecimiento que hasta el día de hoy es contado. Todo empezó una fría noche decembrina, cuando dos amigos se juntaron para hacer lo que siempre hacían, tomarse unas caguamas en un pequeño bar de su ciudad. Cuentan que estos jóvenes permanecieron tomando en la barra del local durante horas hasta que el dueño les informó que debía de cerrar y que ya debían irse. Ya con varios litros de alcohol en la sangre e invadidos por una sensación de plena alegría, decidieron que la noche no podía terminar ahí, así que salieron del lugar y se aproximaron al Oxxo más cercano para comprar más alcohol. Iban tomando por las calles en completo estado de ebriedad. Entre trago y trago se hacían más hombres, más fuertes, más valientes. Y así, en ese estado etílico, caminaron unos cuantos minutos, hasta que en determinado momento se dieron cuenta de que estaban frente a la puerta del cementerio de la ciudad. Fue ahí donde comenzaron a desafiarse y a jugar a ver quién tenía más coraje y se animaba a entrar solo al cementerio. Uno de ellos comenzó a incitar al otro. «Tú no te atreves a entrar, te da miedo», exclamó con tono desafiante, mientras su joven amigo, por supuesto, no se quedaba atrás al escuchar semejante reto. ¿Que no soy capaz de entrar? Claro que lo soy, ya lo verás. ¿Qué? ¿Me estás retando? Siguieron discutiendo sin interrumpir los tragos y tirando latas de cerveza al suelo, las cuales animaban aquella charla hasta que finalmente el joven desafiado, víctima de la valentía que le hizo tener todo ese alcohol en su sangre y sin pensarlo, decidió aceptar el reto sin pensarlo mucho. Después de todo, ¿qué podría pasar? El reto era sencillo. Tenía que ir hasta dentro del cementerio, tomar una flor de alguna tumba y regresar. Al entrar al cementerio, fue recibido por un escalofrío helado que le llegó hasta los huesos y le hizo sentir miedo en cada rincón de su cuerpo, el cual estaba temblando. Pensó en salir inmediatamente de aquel funesto lugar, pero no podía volver atrás. No podía regresar y decirle a su amigo que le había dado miedo y que por eso se había salido. Después de todo, ya estaba adentro. Así que siguió caminando entre las tumbas. Llevaba consigo una cerveza, la cual le ayudaba a minorar el miedo que realmente sentía.
como pidiéndole al alcohol que borrara de su mente todo lo que estaba viendo y presintiendo. Aquel paisaje era verdaderamente siniestro y él se sentía incómodo, pero la situación empeoró cuando a sus espaldas escuchó ruidos muy extraños. Buscó el origen de aquellos sonidos en las penumbras, ayudado por lo poco que lo dejaba ver la escasa luz de la luna, pero no vio nada extraño. Lo que sí le llamó la atención fue un cráneo que estaba apoyado sobre la tapa de una tumba. Le pareció raro encontrar una calavera fuera de su cajón, pero luego de ver de que aparentemente aquello era inofensivo, cambió la sensación de temor por otra mucho más juguetona. Comenzó a hablarle a la calavera en forma de burla. Con la cerveza en la cabeza, cualquier cosa era posible, así que le habló y le contó de todo, de la vida, del amor, de los amigos, de lo valiente que era por haber entrado a aquel lugar, y mientras conversaba, le ofrecía a su nuevo amigo de la cerveza que aún le quedaba, a la cual parece que se la aceptaba, ya que se le hizo muy fácil simplemente derramarla sobre aquel cráneo. Cuando la conversación finalizó, tomó el cráneo entre sus manos, lo miró, y al ver su mandíbula y sus dientes, le preguntó que de qué se reía. Al no obtener respuesta, volvió a invitar a la calavera con otro trago de cerveza, que una vez más le tiró por encima. La calavera seguía, aparentemente riéndose. Sin embargo, lo que el alcohol no le dejaba ver a ese muchacho era que aquella no era una sonrisa, sino la expresión fría y rígida de la muerte en los dientes de la calavera. En ese momento, el muchacho recordó al amigo que lo esperaba fuera del panteón, así que tomó el cráneo a modo de trofeo, deseando lucirse con el logro al exhibirlo cuando saliera. Así demostraría su coraje. Iba por flores y regresó con un cráneo. ¿Qué puede ser más valiente que eso? Su compañero permanecía en la entrada del cementerio, esperándolo. Al salir, el muchacho se acercó y le mostró la sonriente calavera. Era su nuevo amigo. El otro muchacho quedó impactado con lo que había hecho, ya que no solo había entrado al cementerio, sino que había vuelto con un cráneo entre sus manos. Después de esto, se pusieron a hacer bromas con la calavera como si fuera un amigo más. No medían las consecuencias de sus actos. Se burlaban de ella y seguían rociándola con alcohol. Así estuvieron varios minutos hasta que se dieron cuenta de que ya era muy tarde y debían regresar a sus hogares. Antes de irse del lugar, el muchacho invitó a su nuevo amigo a una fiesta que tendría lugar en su casa al día siguiente. Le dijo que se curara la cruda y que lo esperaba para ponerse igual o peor. Luego de hacerle esa invitación, el joven arrojó la calavera por los aires, con tanta fuerza que voló hacia el interior del cementerio y cayó entre unas solitarias tumbas. Hecho esto, cada uno se fue a su casa y así le pusieron punto final aquella noche. Al día siguiente, les costó mucho levantarse temprano por el efecto de la cruda, pero ni bien se sintieron un poco mejor, se pusieron a organizar todo lo que necesitaban para llevar a cabo la fiesta. Bebidas, botanas y alcohol, todos estos estaban presentes, y pocas horas después la fiesta ya había comenzado. El muchacho que más bebía y era capaz de entrar ebrio a un cementerio fue recibiendo uno a los invitados que llegaban entusiasmados, ya que esas fiestas tenían fama de ser alucinantes. Todo iba muy bien hasta que de pronto un sonido estridente se coló entre las bocinas que reproducían canciones que se escuchaban en la fiesta y llamó la atención de los invitados. Era el timbre. El dueño de la casa fue a atender. Mientras se dirigía hacia la puerta de entrada, pensaba en que todos los invitados ya habían llegado, así que no tenía idea de quién podría ser el que estaba tocando el timbre. Aunque bueno, después de todo, siempre los amigos invitan a otros amigos sin avisar. Preguntó quién era, pero del otro lado nadie contestó. Por un instante, dudó si había escuchado bien o había sido un error, pero igualmente decidió abrir la puerta para sacarse la duda. La abrió y fue ahí cuando se llevó la primera sorpresa de la noche. De pie, impecablemente vestido con un traje negro, se encontraba un hombre de mediana edad. Parecía haber salido de una máquina del tiempo, ya que su atuendo no pertenecía a esa época. Sin embargo, esto no era lo más extraño de todo. Lo que dejó mudo al muchacho fue que este señor esbozaba una sonrisa y lo miraba de manera cómplice, como si lo conociera de toda la vida. «Buenas noches, ya llegué. ¿Puedo pasar?» El muchacho cada vez entendía menos lo que sucedía, así que le respondió: «¿Tú quién eres? ¿A quién estás buscando o con quién vienes?» El hombre de traje negro trató de explicarle cordialmente al muchacho que era su amigo, que él lo había invitado a la fiesta y que le había parecido bien asistir. «Esta fiesta es privada, solo entran mis amigos, yo a ti no te conozco», le dijo el muchacho. «¿No lo recuerdas? Ayer tú me invitaste a esta fiesta». El muchacho intentó recordar a quién había invitado,
pero los efectos del alcohol no lo dejaban reconstruir lo que había ocurrido la noche anterior. ¿Cuándo te invité? Yo ayer estaba borracho, la verdad no lo recuerdo. Tanta fue la negación del joven que el hombre de traje lentamente empezó a recordarle quién era, pero no se lo recordó con palabras. Su rostro empezó a perder toda la piel, la carne, y le iba brotando sangre, y poco a poco se esbozó en el rostro de aquel extraño la sonrisa irónica de la calavera de la noche anterior. Ese misterioso visitante era nada más y nada menos que el amigo que el muchacho hizo en el cementerio. Esa calavera que invitó a su fiesta y que ahora estaba ahí, parada frente a él. Cuentan que el pobre muchacho, al ver semejante imagen, se desvaneció en el acto y se desmayó. Cuando sus amigos llegaron, lo encontraron tirado en el piso junto a la puerta, sin rastros de ninguna persona en su compañía. Les contó a todos lo sucedido, pero nadie le quiso creer. Ese desafortunado joven difícilmente podrá olvidar lo que ocurrió esa noche. Está seguro de que aquel ser del más allá se presentó en la fiesta por su invitación en el cementerio, porque él se burló de la muerte, le faltó al respeto, y con la muerte no se juega. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra cráneo. Si la historia te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte con tus amigos este video para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. No es que le tenga miedo a la oscuridad, pero sí a lo que pueda ver cuando luego la encienda. ¿Desde cuándo? Desde que tenía 5 años, hace mucho tiempo ya. En el pueblo en el que me crié era muy pequeño, perdido en medio de la nada, donde no había mucho salvo el ayuntamiento, la iglesia y un bar. Mi padre había heredado una casa cuando mi abuelo murió y su legado se repartió. Y era una casa de esas de muros gruesos, 2 pisos y bodega, con una escalera estrecha que subía a los dormitorios. No la recuerdo más que de una forma vaga, porque después de lo que ocurrió, mi familia se mudó muy lejos. Una noche, mis padres iban a cenar con mi tío Alberto y su mujer. Como ellos no tenían hijos, me dijeron que tendría que quedarme solo unas horas. Pero me da miedo, hay un loco suelto. Aquella noticia era el alimento de las conversaciones morbosas del pueblo. Habíamos oído por la radio que hacía 2 días que un loco se había escapado de un manicomio que había a unos kilómetros del río, y la Guardia Civil todavía lo estaba buscando. Sí, era una época en la que se llamaban manicomios a los manicomios y a los locos locos. No te preocupes, dijo mi padre. Cerraremos bien la puerta y no tardaremos mucho en llegar. Además, te dejamos con Nora. Nora era nuestra perra, una pastora alemana hermosísima que solía dormir en una silla de mimbre que había en mi cuarto. A pesar de que me eché a llorar, mis padres no cedieron. Mi padre siempre decía que tenía que ser valiente. Empezaba a oscurecer cuando salieron por la puerta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me fui a la cama, pero tuvo que ser mucho porque ya era muy noche. El viento parecía susurrarme al otro lado de la ventana. Yo era un niño, así que encendí la luz de las escaleras para ir a apagar la de la sala, y la del pasillo para apagar la de las escaleras, y la de mi cuarto para apagar la del pasillo. Luego llegó el momento de apagar la luz del cuarto para ir a la cama. 2 metros que cuando no me llevaba mi madre de la mano siempre daba bastante pánico. No tenía lámpara en la mesilla, así que tenía que hacerlo en la oscuridad. Lo que hacía era darle el interruptor y correr a la cama, aguantando la respiración hasta esconderme debajo de las sábanas. Y como todos los niños, cada vez que lo hacía tenía la sensación de que había estado un segundo, de que algo me agarrara del tobillo y me jalara debajo de la cama. En cuanto me tapaba, me quedaba totalmente inmóvil. Mi hermano mayor, el que había perdido la vida trágicamente poco antes, siempre me decía: si te quedas muy quieto, pero muy quieto, los monstruos no sabrán dónde estás. Así que aquella noche me quedé quieto, muy quieto, y a pesar de que los oídos parecían pitarme de la intensidad con la que buscaban cualquier ruido extraño, al final me quedé totalmente dormido. Pero me desperté, o más concretamente, tenía la sensación de que algo me había despertado. Tal vez una advertencia en mi sueño. Solo una rendija de la luz de las farolas de la calle entraba por encima de las cortinas
y se proyectaba justo encima de la cara del crucifijo que había colgado en la pared, cuyo Cristo, en su siniestra iconografía, parecía retorcer aún más el rostro. Pero a pesar de lo inquietante que me parecieron los dos ojos pintados que me miraban tan fijamente, había algo más. Lo sentía como una presión en el pecho que me avisaba, como a todos los animales que son presas, de que algo ocurría, que de alguna forma una presencia en la casa la teñía con una venaza. Durante mi sueño me había destapado un poco y tenía un pie fuera de las mantas. Lo notaba helado, pero no me atrevía a moverme. Ni siquiera me atrevía a respirar muy fuerte por si el ruido atraía lo que fuera que estaba ahí afuera, en alguna parte, tal vez acechando ya en la escalera. Los minutos pasaban y a cada latido esperaba que algo saltara sobre mí. La puerta se abrió muy suavemente y oí unos jadeos. Luego escuché cómo cedían las cuerdas de la silla de mimbre. Quería decir: Nora, Nora, ven. Notar su peso junto a mi cuerpo, que era lo más frágil que existía en ese momento. Quería notar el tacto de su pelo, la defensa de su musculatura, pero no me atrevía ni siquiera a despegar los labios. Pasaron unos minutos y su jadeo parecía un poco más lento, pero tenía un matiz expectante. Entonces empecé a escuchar otro ruido, un goteo que parecía venir de todas partes y a la vez de ninguna. Los minutos pasaban agónicamente despacio y mi imaginación empezaba a jugarme malas pasadas, de esa manera en que, en la penumbra de la oscuridad, parece llenarse de manchas de tinta que bailan y se amalgaman y se devoran. La cara del crucifijo parecía fluctuar, y una y otra vez me parecía ver que giraba la cabeza unos milímetros. Yo apretaba los ojos con fuerza, prometiéndome no volver a abrirlos, pero no lograba aguantar y miraba de nuevo. La madera del crucifijo parecía viva y que su boca se estremecía, y el goteo insistente parecía adaptarse a mis latidos. Un sudor frío empezó a cubrirme la frente, el cuello y el pecho, pegándome a la piel el pijama que traía puesto. No pude evitarlo. Si te quedas quieto, muy quieto, los monstruos no sabrán dónde estás. Recordé las palabras de mi hermano, pero me moví. Apenas fue 1 centímetro. Intenté esconder el pie en silencio y me volví a quedar petrificado cuando noté que Nora había parado de jadear, como si hubiera percibido también la presencia que yo notaba, como si se hubiera dado cuenta de que ese minúsculo desplazamiento había alertado a lo que sea que me merodeaba por el pasillo. Noté cómo se acercó a mi cama y me olisqueó el pie. Después volvió a jadear un poco y luego empezó a lamerme el pie, como si quisiera curar una herida futura. El goteo continuaba. Era lo único que escuchaba de verdad entre los pasos que imaginaba acercarse, haciendo crujir el viejo piso. La respiración caliente de Nora acariciaba mi pie y su baba se deslizaba entre mis dedos. No paraba de lamerme y por un momento el terror me invadió cuando pensé que quizás intentaba decirme algo. Tal vez me estaba pidiendo que me levantara y que la siguiera a un lugar seguro, pero el miedo me invadía. Imaginaba que en cuanto pusiera un pie en el suelo, una mano surgiría debajo de la cama y me arrastraría a la oscuridad. Aquel goteo cada vez se hacía más presente, más contundente, como marcando una cuenta atrás. Como el tiempo es relativo, pasaron minutos u horas, una duración indeterminada, remachada por la gota, la lengua de Nora, la cara del crucifijo, el intervalo de tiempo más largo de mi vida. Quería incorporarme y abrazar a la perra y correr a la calle lo más rápido que pudiera. Mi cuerpo me había abandonado, aún más aterrado que yo mismo. Empecé a llorar sin hacer ruido. Fue en ese instante cuando todo se precipitó. Oí la puerta de la calle que se abría. Mamá, querría haberlo gritado. Lo grité en mi mente una y otra vez, pero ni siquiera me salió un murmullo. El goteo seguía. El sonido de las llaves que mi padre dejaba siempre colgadas junto a la puerta de la casa. Los ojos de madera de aquel crucifijo que seguían mirándome. Mamá, susurré para las sábanas. Los lamidos de Nora que se hicieron un poco más rápidos, como suplicantes. Tras un segundo de pausa, las lágrimas que seguían escurriéndome por mi cara. Continuaba el goteo, el roce de los abrigos de mis padres que los estaban colgando, la cara labrada que parecía agonizar un poco más. Mamá, volví a susurrar con la garganta seca. Nora seguía rozándome con su lengua. 2 pequeños charcos marcaban mi almohada. El goteo continuaba. Un sonido como de vasos en la cocina. Nora se detuvo al escuchar mi voz, mi respiración entrecortada
mis ojos inflamados sin ver nada. El silencio en la planta de abajo porque tal vez me habían escuchado. Mamá, y esta vez pude oírme. Nora, que volvió a lamerme con más urgencia. Mi corazón que saltaba de lo rápido que me latía. La luz de la escalera, las pisadas en los escalones. El pecho tensado por la crucifixión respiraba. ¡Mamá!, grité por fin, con la potencia de la desesperación. Los lamidos de Nora que volvieron frenéticos. El olor de mi propio sudor. El goteo que no paraba ni un segundo. Las zancadas precipitadas de mis padres. ¡Mamá, mamá! La lengua de Nora. Mis ojos que intentaban aferrarse a la rendija de luz del pasillo que ya entraba por la puerta. Mis padres, que estaban entrando por la habitación. Entonces mi madre encendió la luz, grabándome 2 imágenes para el resto de mi vida. Una fue la de Nora, la cual estaba en la silla de mimbre, con una herida en el cuello de la que la sangre goteaba. Y otra, la cara del loco que me estaba lamiendo el pie. Muchas veces el verdadero terror está en los seres vivos y no en lo sobrenatural. Historia realmente perturbadora. Si llegaste hasta acá, te invito a que escribas la palabra manicomio para saber que termines el video. Si la historia te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Mi nombre es Saúl, soy guardia de seguridad privada. Trabajo para una agencia que nos manda a distintos lugares y esto me pasó por allá del año 2001 aproximadamente. Llevaba trabajando para esta empresa de seguridad cerca de 5 meses y contaban que había un lugar en el cual espantaban. Muchos compañeros que habían ido a ese lugar decían que era espeluznante pasar ahí la noche. El lugar en cuestión era una iglesia abandonada, ubicada en un poblado un poco distante. Contaban que los guardias que habían ido a ese lugar no terminaban su turno porque decían que veían cosas, les apagaban la luz por la noche y además asustaban, ya que la habitaban fantasmas. Francamente no me creía nada de esos inventos de los compañeros, porque siempre que me tocaba ser guardia en lugares solitarios, las cosas sonaban o parecían que asustaban en esos lugares. Sin embargo, siempre que iba a ver qué producía esos sonidos, encontraba la fuente. Por lo general, una gotera en el techo, el sonido del viento en las ventanas e inclusive las ramas de los árboles. Todo eso por la noche hace que se den ciertos sonidos que uno pensaría que un fantasma o algún demonio los hace, pero no es así, o al menos eso era lo que pensaba. Mi amigo Estefano, quien trabajaba en la administración de la empresa, me dijo que les gustaría que tomara un trabajo en la famosa iglesia abandonada. Tendría que pasar una semana entera en ese lugar. Era una iglesia ubicada en medio de la nada. Les dije que aceptaba y antes de cerrar el trato, Estefano me miró fijamente y me dijo: Saúl, no andaré con rodeos. ¿Crees en los fantasmas? Por supuesto que yo le contesté que todo en esta vida tiene un origen y una explicación. Entonces Estefano, al ver mi incredulidad, me dijo que si las cosas se ponían feas, no dudara en llamarle. Sin importar la hora que le llame, él iría a verme en ese momento. Tardaría un poco, la verdad, pero llegaría a auxiliarme. Sonriendo le contesté que no pasaría nada. Me dejaron el lunes a primera hora. El lugar era muy bonito, un gran bosque, y justo en medio esta gran iglesia que por la apariencia tendría como 100 años o quizás más. Estefano me dio mi dotación, me enseñó el lugar y luego de acompañarme un par de horas se retiró. Mientras daba vueltas por el lugar para familiarizarme con él, pude observar que en las paredes de la iglesia había muchos símbolos extraños. No conozco mucho sobre el tema, pero parecían símbolos que se usan en los rituales satánicos. Lo que más me llamó la atención fue que en la capilla, en el lugar en el que se celebraba la misa, todo tenía mucho polvo, salvo en los asientos. Daba la impresión de que estos habían sido utilizados hace poco, ya que se podía notar la suciedad y el polvo en todo el lugar, pero en los asientos se encontraba totalmente limpio. Como el lugar estaba rodeado por unos árboles muy grandes, pronto oscureció. Preparé mi comida y me dispuse a hacer mi guardia. Cuando eran cerca de las 7 de la noche, pasé por la capilla. El lugar era grande, muy espacioso, y aunque estaba solo, me dio la impresión de que alguien me estaba observando. No había nadie,
pero algo me hacía sentir muy incómodo. Entonces tomé la decisión de quedarme en la parte de afuera. Al menos así no sentiría esa mala vibra que me daba el estar dentro de esa iglesia. Todo pasó relativamente con calma. No había nada de extraño o fuera de lo normal en ese lugar. Serían cerca de las 11 de la noche cuando me entró la urgencia de ir al baño. Para ese entonces ya estaba sereno y la sensación que tuve minutos antes ya había desaparecido. Ingresé a la iglesia por la puerta de enfrente. En cuanto entré, pude sentir un frío que te lava el cuerpo. Incluso con el abrigo que cargaba, podía sentir un hielo que me penetraba los huesos. Las luces comenzaron a parpadear, como insinuando que se iban a apagar. Llegué al baño e hice mis necesidades. En cuanto terminé y me disponía a salir, la luz del baño comenzó a parpadear y finalmente se apagó. Quedé totalmente a oscuras en ese lugar. Prontamente saqué mi celular del bolsillo y con él intenté iluminar con la linterna, pero este no encendía. Me acerqué a la puerta ayudándome de las paredes para no caerme, y esta no abría. La puerta se encontraba trabada. Empecé a escuchar voces en el baño, como si alguien más estuviera conmigo, pero no lograba entender lo que me decían. Tenía tanto miedo que solo pude empujar la puerta una y otra vez con todas mis fuerzas, pero parecía que algo o alguien del otro lado le estuviera sosteniendo para que no pudiera salir. En un instante todo quedó en silencio y pude escuchar una voz muy bajita que dijo claramente: "Largo de allí". En cuanto la escuché, tuve tanto temor porque yo sabía que no había nadie excepto yo en el lugar. Así que no sé cómo, pero me lancé contra la puerta y esta cayó. Me levanté del suelo rápidamente y tomé el celular para iluminarme, ya que el lugar estaba en tinieblas absolutas. No se podía ver nada. Luego de unos segundos, la linterna del móvil finalmente iluminó mi camino. Comencé a caminar por el largo pasillo y llegué a la capilla. Las paredes de la iglesia, incluso el techo, comenzaron a sonar, como si alguien las estuviera golpeando. Entonces grité: "¿Quién anda ahí? Soy de seguridad y esta es propiedad privada. Deben retirarse o llamaré a la policía". Entonces escuché de nueva cuenta esas palabras: "Largo de allí". Mi cuerpo temblaba y tomé el celular para marcarle a Estefano. Sabía que no estaba solo. Alguien o algo estaba ahí conmigo en ese lugar. El teléfono cayó de mis manos debajo de uno de los asientos, así que me dispuse a recogerlo. Me agaché para poder tomarlo y antes de poder alcanzarlo, pude ver al fondo de la banca, en esa oscuridad, unos ojos que brillaban de una forma terrible. Quedé espantado, sobre todo cuando escuché una voz tan aguda que hizo eco en todas las paredes de la iglesia. La voz simplemente dijo: "Serás mi cena". Eso fue todo para mí. Me dispuse a retirarme del lugar a toda prisa y en ese momento, cuando me incorporé y me disponía a correr, no pude, ya que algo me tomó con tanta fuerza por el tobillo que caí al suelo. Eso me quería arrastrar debajo de la banca con tanta violencia que sentí que me estaba cortando la piel. Con todas mis fuerzas me sostenía de la banca de enfrente, pero eso podía más que yo. Cuando volteé para ver qué me estaba tomando, pude ver a una criatura de forma humanoide que reía diabólicamente desde abajo de la banca, mientras me jalaba con su larga mano negra. Pude notar que eso se divertía viendo lo asustado que yo me encontraba y mi sufrimiento. Entonces, al no quedarme otra opción y ver que ya estaba perdiendo esta batalla, comencé a rezar: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora". Y en ese instante, terminando la oración, esa cosa dijo fuertemente mientras pasaba su larga y negra lengua por los labios: "En la hora de nuestra muerte". Eso me hizo desfallecer. Sentí que en ese momento la vida junto con mis fuerzas abandonaron mi cuerpo. Ese era mi fin. Pude escuchar a lo lejos una voz conocida que me llamaba: "Saúl, Saúl". Y con lo que me cagaba de fuerzas grité: "Aquí estoy". Esa cosa se apresuraba en meterme debajo de la banca, y en ese momento sentí que alguien tomó mis manos. Era Estefano, quien con todas sus fuerzas me trataba de sacar de ese lugar. Él también vio a esa criatura, y pidiendo a Dios que no nos abandonara, no dejó de jalarme. En un momento esa cosa se burló de nosotros y nos dijo: "Volveré por ustedes".
Seguido soltó una carcajada lúgubre y me soltó. Al instante que desapareció, Stefano me ayudó a levantarme, ya que yo no podía. Aún no me recuperaba del susto que pasé, además de que sentía un dolor muy fuerte en el tobillo. Cuando estuvimos afuera de la iglesia, escuchamos una voz espantosa que no dejaba de decir: «Largo de aquí, iré por ustedes». En cuanto entramos a la camioneta y nos disponíamos a salir, esta no prendía, era como si estuviera ahogada. Por más que Stefano le daba el contacto, este no prendía. En ese momento miré hacia adelante y ahí en medio del camino estaba esa figura negra que me atacó en la iglesia. Nos miró fijamente por unos segundos y luego de pasar su lengua por sus labios en señal de que nos quería comer, este ente desapareció. Stefano no tenía color en su rostro. Intentó una vez más prender la camioneta y encendió. Nos fuimos del lugar a toda marcha. Ya en la ciudad vi mi tobillo y estaba sangrando mucho. Tenía 3 cortes, de los cuales emanaba sangre. Al llegar al hospital, las enfermeras me cosieron un total de 15 puntos en 3 partes diferentes del tobillo. Aún tengo la cicatriz que me dejó ese demonio, y a diferencia de antes, ahora creo en lo paranormal. Una creepypasta realmente aterradora. ¿Tú crees en los fantasmas? Si llegas hasta acá, déjamelo saber comentando la palabra demonio en los comentarios. Si la historia te gustó, deja tu like y suscríbete para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno, y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Las tijeras ensangrentadas. Lo siguiente es una creepypasta japonesa, traducida al español. ¿Podrías imaginar lo que llegaría a ser una persona por amor? Si la respuesta es no, te recomiendo seguir escuchando. En un pueblo pequeño de nombre Embisaka, vivió un humilde hombre con una maravillosa familia. Kento, como era su nombre, era un curtidor con una vida normal, ordinaria, como la de todos los habitantes del pequeño y tranquilo poblado. Cada día que Kento pasaba entre la sastrería de Embisaka, la dueña del lugar se quedaba mirando a su esposo. Era esta Kayo Sudou, una joven de cabello rosado como las flores de cerezo. Él la saludaba y ella respondía a su amado con una sonrisa y un leve sonrojo. Esta chica era una joven ejemplar. Había de ella en cada esquina del pueblo. Hacía gala de sus buenos modales y de sus impresionantes habilidades. A todos les había echado una mano más de una vez con los vestidos de su familia. Pero cuando Kento acudía a ella con el pedido de sacar kimonos para mujeres, el rostro de la sastrecilla, generalmente amable, se deformaba de una mueca de disgusto. Él nunca entendió el porqué de aquello. Un día Kento salió a pasear por las bellas calles de Embisaka junto a una mujer castaña que iba vestida con un reluciente kimono rojo. Este era de un rojo tan espeso como la sangre. Al pasar por la sastrería, Kayo le siguió con una mirada de envidia y melancolía. El hombre lo notó, pues parecía que rompería a llorar. La sastrecilla miraba a la desconocida de pies a cabeza conforme empeoraba su gesto, y la pareja poco a poco fue alejándose. Para cuando su amado perdió de su vista con otra mujer, Kayo tenía la cara empapada en lágrimas y entró a su sastrería con las tijeras empuñadas. Al día siguiente, Meoki, como era el nombre de aquella mujer, se dirigía tranquilamente hacia la casa de Kento. Las calles estaban vacías, no había ni un alma a la vista, pero al cruzar, vio a Kayo acercársele con las tijeras en las manos. Meoki huyó hacia el bosque de bambú a toda velocidad, apenas sintió el peligro, pero la mujer logró alcanzarla y encajó las filosas tijeras en su corazón. La sastrecilla despojó el cuerpo de su kimono rojo para luego encaminarse a su sastrería para surcarlo. Aquel mismo día por la noche, Kento desesperaba por el retraso de su amante, por lo que decidió salir a buscarla. Pasó toda la noche en aquello y al final lo consiguió. No podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaba Meoki, semidesnuda y manchada por su propia sangre. La abrazó y lloró en su frente ante su muerte, y posteriormente tuvo que pedir auxilio para cargar el cadáver. Mientras tanto, Kayo estaba en su sastrería, trabajando en el kimono con sus mejillas húmedas ante las lágrimas. Pasó una semana de eso. Kento había caído en una depresión por la muerte de su amada, pero no por ello dejó de vérsele con una chica joven llamada Yuki,
siempre a su lado para darle consejos y apoyos en el luto, destacando por la hermosa faja verde que llevaba. Un día, Yuki salió al mercado a comprar la comida y se encontró con Kayo de pie en la entrada de su sastrería, sosteniendo sus tijeras como siempre. La menor le saludó, pero ella no respondió. Pasaron unos 5 minutos hasta que llegó Kento en búsqueda de la muchacha. Kayo le saluda, pero el afligido hombre no responde y deja a su mujer con una mirada dolida. Regresando del mercado, el hombre y la chica vienen uno junto al otro, cargando un jarro de agua y algunas frutas. Kayo permaneció observándoles con seriedad, que rápidamente pasó una expresión que rozaba el llanto. A la noche de aquel día, Yuki salió de la casa de Kento para dar un paseo, como siempre, entre las oscuras y solitarias calles de aquel pueblo en la noche, y para su desgracia, tropezó con la sastrecilla. Esta sacó sus tijeras y sin previo aviso las encajó en el vientre de la joven, quien se desplomó entre quejidos en el suelo. Kayo le quita su faja esmeralda del cuerpo agonizante y le deja en la parte más cercana al bosque de bambúes, para luego huir al ver a su esposo a lo lejos. El hombre buscaba a la muchacha preocupado, esperando encontrarla bien, pero no fue así. Dio con el cadáver de Yuki y nuevamente recurrió a sus vecinos, los cuales ya estaban atemorizados para que estos le ayudaran a cargar el cuerpo. Mientras, Kayo, con los ojos enrojecidos, estaba ajustando la faja que le había quitado aquella pobre jovencita en su sastrería. Otra semana pasó luego del segundo asesinato. Todo parecía normal, pero lo único que en ese entonces daba esperanzas a Kento era una chica de 14 años, Aoki, quien lucía su hermoso cabello rubio y perfumado. Como siempre, en su camino pasaron junto a la sastrería de Kayo. Grave error. Al verles pasar, la sastrecilla miró a la niña con una expresión siniestra, mientras poco a poco se alejaban. ¿Le interesaban chicas así de jóvenes? Kento percibió la insistente mirada de la mujer, pero no imaginó que ella era la que ahora le seguiría de cerca. ¿Su maldad llegaría tanto? La mujer le siguió hasta una tienda de accesorios, en la cual les atendía un joven de cabello verde. Kayo observó cómo Kento le compraba una peineta amarilla a su chica. Cuando el hombre se alejó de la niña un momento, fue ese pequeño instante suficiente para que Kayo entrara en escena y atacara a Aoki. La menor, al verla, lo único que hizo fue saludarla cordialmente, pero la respuesta de la sastrecilla fue enseñarle sus manos manchadas de la sangre podrida de sus víctimas. Al verlo, Aoki se apresuró a correr huyendo de ahí, jurando percibir tras ella el fétido olor de la sangre. Minutos de carrera después, la perseguida creyó estar a salvo y se dirigió al río a descansar. Posó sus delicados pies en las frías aguas sin imaginar lo que se avecinaba. Kayo se acercó lentamente a ella y Aoki no notó su presencia hasta sentir las cuchillas de aquellas tijeras atravesar su espalda. La mujer miró en silencio a la niña convulsionar en el suelo, y lo último que vio a la víctima antes de morir fue cómo le era arrebatada su peineta. El charco de sangre que se formó alrededor de ella llamó la atención de los cercanos, y pronto se acumuló una multitud a su alrededor que terminó por atraer al angustiado Kento. Él se arrodilló ante la niña de ojos ahora blancos, en llanto. Los demás ya no le prestaron atención, y Kayo, como siempre, estaba en su sastrería con los ojos hinchados por el llanto, susurrando blasfemias hacia su infiel esposo. Era la madrugada del día siguiente cuando Kayo acudió ante Kento, quien deprimido y con el alma vacía no hacía más que llorar. Ella llamó a la puerta y él, al abrirle, detalló con horror en ella el kimono rojo de su esposa, la faja verde de su hija mayor y la peineta que le había regalado a su hija menor. ¿Qué haces con esas cosas? ¿Por qué las tienes?, preguntó él entre el creciente miedo. La visitante mostró la sangre en sus manos y el pánico se apoderó del resto del hombre. ¿Qué has hecho? ¿Has sido tú? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Por qué me haces esto? Fue tu castigo por hacerme infiel, fue la respuesta de Kayo. La confusión subió al rostro del hombre, pero la ira era mayor. ¿Infiel? ¿De qué estás hablando? Todos los días salías con ella, incluso frente a mí. He tomado sus cosas, añadió, modelando su vestimenta. Tengo lo que te gusta de una mujer. ¿No crees que sea una hermosa ahora? Mataste a mi familia, gritó el hombre, aturdido por la extraña situación. Yo soy tu familia. Y en ese momento, Kayo enseñó sus tijeras al hombre y se dirigió hacia él. Al ver eso, Kent salió corriendo de la habitación rumbo a la calle. No sabía qué hacer, pues no había nadie que pudiera salvarla de aquella loca.
Se detiene a tomar aliento en una esquina, pero en ese instante una respiración se posó sobre su hombro izquierdo. Pude escuchar la voz de aquella desconocida en su oído. Maté por defender a mi amor. Yo soy tu esposa, no eres de nadie más. Un fuerte dolor invade el pecho de Kento. Bajó la mirada para notar cómo se formaba una mancha de sangre en su kimono azul y terminó por caer al suelo. Cayo se alejó lentamente del cadáver de su amado, empuñando las tijeras en su mano derecha. Cuando por fin las calles fueron concurridas, la gente encontró el cadáver de Kento tirado en el suelo. El cuerpo, al no ser reclamado, fue tirado al río. Mientras tanto, en la sastrería, se podía ver a Cayo tejiendo y surcando con sus mejillas empapadas en lágrimas. Miró sus tijeras y, coronando el momento con una sonrisa macabra, susurró: están pintadas de rojo. El amor nos puede hacer cometer locuras. Si llegas hasta acá, comenta la palabra kimono para saber que terminas el video. Si la historia te gustó, deja tu like y suscríbete para que el algoritmo lo recomiende y crezca la comunidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.